Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Aquí un día más para poderlos saludar a la distancia y darles un fuerte abrazo. Y pues el amor del Señor es grande y podemos compartirlo, meditar su palabra, guardarla en nuestro corazón y poderle decir, Señor, aumenta nuestra fe. Así que gracias, hermanos, por poder acompañarnos para poder compartir el alimento espiritual que todos necesitamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos das de tu presencia, porque nos has regalado un día más de vida y la oportunidad de poder sentir que tú estás con nosotros. Porque esa alegría de tu presencia llena nuestro corazón, Señor, y poder decirte gracias por este día que nos has dado, por poder tener nuestra familia, por estar bien, por poder realizar nuestras labores de este día y así poder compartir tu palabra con aquellos que nos rodean. Grande es tu amor y tu misericordia, Señor, por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y en este momento, Señor, queremos pedir la unción de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón y poderla poner en práctica cada día de nuestra vida. Y recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, por ser perseverantes, por estar con nosotros para compartir la palabra del Señor hoy en este día jueves, ¿verdad? Así es que vamos a compartir su palabra en Mateo 9, del 1 al 8, en este día jueves. Mateo 9, del 1 al 8. Así que, mis hermanos, gracias y vamos a ver qué nos dice el Señor hoy en este hermoso día jueves. Jesús sana al paralítico y perdona sus pecados. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí, ayer, ¿qué nos decía la palabra del Señor? Que había llegado a donde había unos, ¿qué? Endemoniados, ¿verdad? Pero después de que lo corrieron de allá, aquellos de ese pueblo que no querían que Jesús estuviera ahí, porque querían más los cerdos que a Jesús, ¿verdad? Entonces se regresó. Jesús volvió a la barca y cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. ¿Mm? O sea que después de andar allá donde fue a sanar a dos endemoniados, regresó a su pueblo, volvió a cruzar ese lago, en lo que más antes, también la noche más anterior, sus discípulos que sentían morirse y Jesús estaba con ellos. O sea que vamos siguiendo el camino del Señor. ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Cómo se portaba la gente con Él? Y todo eso. ¿Cómo Él llega ahora a su tierra? ¿Verdad?
Entonces vino, ¿eh?, a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico. O sea que aquellos hombres que llevaban al hombre en la camilla, creían que con llevárselo a Jesús ahí enfrentecito, él lo iba a sanar. ¿Verdad? Así que entonces, porque dice, al ver Jesús la fe de esos hombres, o sea, de los que la llevaban. A lo mejor el que iba en la camilla pudo haber tenido fe, pudo ver que no, pero la fe de aquellos que lo llevaban, que sabían que él lo llevaban cargando y de el Señor lo iba a regresar caminando. Era su fe de esos hombres, ¿verdad? Así que entonces dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces ahí, cuando Jesús le dijo al hombre, tus pecados, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. O sea, ya lo estaba reconociendo como hijo. Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Porque cuando una persona como nosotros, si tú no sientes un amor grande por un niño, tú no le dices hijo. Tiene que ese niño verse ganado tu corazón, tu confianza, tu amor, para que tú le digas, hijo, ven. No de buenas a primeras le vas a decir hijo a cualquier niño, ¿verdad que no? Tiene que tener una gracia que te cayó bien y siente tu corazón ese amor en ti, ¿verdad? Y que te hace expresar esa frase, hijo. Así Jesús aquí, ánimo, hijo. ¿Eh? Tus pecados quedan perdonados. Así es que entonces aquí vemos que cómo se manifestó, ¿verdad? Dice, alabo a Dios por haber dado tal poder salvador de Dios y manifestado a los hombres en la persona de Jesús. ¿Ya? Ahí en Jesús se había manifestado ya el poder de Dios, aquel que perdona los pecados. Así que, pero, ¿qué dice luego? Algunos maestros de la ley pensaron, qué manera de burlarse de Dios. O sea que para ellos no estuvo bien que Jesús perdonara los pecados y pensaron que se estaba burlando de Dios, porque Jesús estaba tomando el lugar de Dios. Y eso los llenaba de espanto en que estaba hiriendo los corazones de aquellas personas más sensibles. Y que eso era malo, y por eso de ahí querían matarlo. Y a Jesús fue la causa porque lo mataron, porque Jesús les, les llevaba la contra siempre, porque ellos querían tener al pueblo sumiso, esclavizado, pero nunca les hablaban con la verdad, como Jesús, que Él es la pura verdad. ¿Ya? Entonces aquí se manifiesta realmente el querer de Dios, que todos sus hijos sean sanados, sean salvados y alejarlos del pecado. ¿Ah? Porque dice, algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Mis hermanos, aquí miramos cómo ese paralítico no solamente lo cura, sino que también le perdona sus pecados.
Y el Señor en diferentes ocasiones miramos cómo a algunas personas que sanó les dio dos cosas. Algunos iban por sanación del cuerpo y también les dio la salvación. ¿Ah? O sea que el Señor no se mide, el Señor nos llena de bendiciones, nos da más de lo que merecemos. Por eso solamente, ¿qué nos decía? Solamente tenemos que creer en Él, confiar en Él, abandonarnos en sus manos y en Él, que es Dios mismo, se manifiesta su amor misericordioso para todos nosotros. Por eso la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado el poder a los hombres. Mis hermanos, eso nosotros, ahorita en nuestros tiempos, Jesús ahí, en ese tiempo de Jesús, cuando Él perdonó los pecados de este hombre, en ese tiempo no se oía nada de perdón de pecados. ¿Ok? Y Jesús vino y Él empezó a perdonar los pecados. Y recordemos, cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces que si lo amaba, ¿qué pasó más después de eso? Jesús que le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Y por qué en el cielo? Porque también tenía las llaves del reino de los cielos. O sea que nuestra iglesia, los ministros de la iglesia tienen autoridad para perdonar los pecados. ¿En cómo? ¿En dónde? En los sacramentos de reconciliación. Así que ahí se manifiesta que Cristo es el que perdona y, Cristo es el que perdona y lo perdonado en la tierra es perdonado en el cielo. Mateo 18:18. Así que entonces la iglesia, ella es la que comparte ese gran don de Dios y el poder concedido a los hombres que se manifiesta en los sacerdotes cuando en la confesión, cuando se hace una verdadera confesión con autoexamen de conciencia y reconociendo tus pecados y te confiesas de corazón y el sacerdote que es Jesús mismo en ese momento te da la absolución. Entonces, si Él te absuelve de tus pecados, quiere decir que Él te los perdona aquí y quedan perdonados en el cielo. Pero a lo mejor hay personas que no están viviendo como Dios manda, no están casados, no tienen los sacramentos, entonces tal vez no sean perdonados sus pecados. Y entonces si no son perdonados sus pecados aquí, tampoco son perdonados en el cielo. ¿Ok? Entonces, solamente la Iglesia Católica es la que lleva a cabo ese sacramento de la reconciliación. Y ese es el poder que Jesús mismo le dio a sus discípulos y que ahora los que lo llevan a cabo son los sacerdotes, los obispos y el Papa en el acto de contrición, en la confesión, reconciliación. ¿Ah? O sea que nosotros tenemos ese maravilloso poder manifestado en nuestros sacerdotes. Pero para Jesús fue causa de su muerte porque querían matarlo, porque pensaban los sacerdotes de ese tiempo, que eran los que llevaban la ley de los 10 mandamientos que Moisés les había dejado, pensaron que esa forma que traía Jesús iba a destruir la sensibilidad de los corazones humildes de aquel tiempo. Entonces fue la causa de que querían matarlo y lo mataron. ¿Ok? O sea que hasta ahora en estos tiempos, cuánta gente que era católica
y que porque llegó por ahí un voladito de esos, un lobo disfrazado de oveja, les habló bonito al oído, los convenció como a cualquier mujerzuela que fácil se la llevan, así, los convencieron de una doctrina disque nueva. Sí, nueva, porque esa lleva a la perdición, porque donde no está Jesús, no hay vida, porque Jesús es la vida. Entonces, ahora tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Que no porque nos hablen bonito nos vamos a ir con ellos, no, 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 eso no debe pasar con nosotros, ¿ok? Entonces, lo único, el que perdona pecados, ese poder se encuentra en la Iglesia Católica, que Jesús mismo edificó sobre la piedra que es Pedro. Y aunque muchos católicos se vuelvan protestantes, y aunque quieran destruir a su propia iglesia de donde nacieron, no lo van a poder lograr. Porque Jesús dijo, ni las fuerzas del mal podrán destruirla. Hay diferentes citas donde dice, ni las fuerzas del infierno la podrán destruir. O sea que pueden decir lo que quieran, pero la Iglesia Católica nunca será destruida porque no la hizo cualquier borracho por ahí que un día despertó pensando que el ángel le habría hablado. No, esta iglesia la construyó Jesús sobre Pedro, que fue la piedra en la cual Jesús fundó su iglesia. Y ahí existe el perdón de los pecados, y el que está perdonado en la tierra está perdonado en el cielo. Hay de aquellos que no creen en la confesión. Dicen, ¿yo cómo me voy a confesar delante de ese hombre que es más pecador que yo? Pues eso tendríamos que ponerlo en la balanza, si el sacerdote es más pecador que yo, o por decir así, de aquellos que hablan del sacerdote. Porque califican al sacerdote de un pecador. Muy cierto, es un hombre, es pecador, sí. Pero ese hombre fue elegido de entre miles y fue ungido para ser instrumento de Dios, en el cual él mismo se hace presente. Por eso, ¿en qué otra secta, en qué otra iglesia se manifiesta la presencia del Dios vivo en cuerpo y sangre? Solamente en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay sacerdotes ordenados por mismo Jesús en la última cena, y hagan esto en conmemoración mía. Los mandó a hacer lo que él hizo Jesús en el día de la última cena. Así es que si Jesús dejó a quien nos pudiera perdonar los pecados, demos gracias a Dios porque Él dejó todo eso para nosotros. Entonces, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Tal poder que dio a los hombres está hasta ahorita, en este momento, manifestado en nuestra iglesia cuando se lleva a cabo nuestra reconciliación, en el sacramento de la reconciliación. Ahí está. El que quiera escuchar, que escuche, y el que no quiera, que no escuche. Pero, en el último día, que no diga que no lo escuchó y que no hizo caso, porque no lo sabía. Sí lo sabe y no hizo caso porque no quiso. Que Dios nos dé su bendición, que su presencia siempre esté con nosotros, que el Espíritu Santo siempre nos guíe para seguir una vida mejor cada día y ser instrumentos de Dios, para también, incluso en nuestra propia familia, con nuestra pareja, perdonarnos mutuamente y estar unidos en el amor de Cristo para amar y darle gloria a Dios. Queremos recibir tu bendición, Señor Jesús, y quedarnos en tu presencia. Y todo lo recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.